También dar las gracias a Ana. A Ana sobre todo porque para el departamento es el sentido común. Si no, esto sería, bueno, pues fuegos artificiales y muchas cosas. Si no estuviera Ana, pues, globos por ahí volando y nada más. ¿Vale? Al museo también. No sé muy bien por qué. Quizás por, no sé si por el desconocimiento de lo que hacemos, por la confianza. Por la confianza. Que no sea por el desconocimiento. Muchas veces pienso que por el desconocimiento, bueno, dejan hacer estas y otras muchas cosas, como este curso, el curso el Congreso Internacional que hemos hecho hace poco, o las jornadas que haremos para presentar el plan Avanza para final de año, si llegamos, o otras cosas que vamos haciendo, ¿no? Todavía confían en nosotros. Espero que si alguna pregunta desde el museo, pues pilláis algo barato de nosotros, para que sigan confiando. Bien. Todo esto también va recogiendo cosas, ¿no? Lo de Tom Sawyer, ¿no? Lo colaborativo que os decía al principio, lo de la comunidad que os comentaba, lo de Elena y Guillermo, lo de la web 2.0, lo de los medios y la comunicación, ¿no? Y lo creativo de DACIL, o el museo, ¿no? Que sería algo así como el wiki, la confianza, ¿no? Ese es el problema que muchas veces flotaba por aquí, la confianza o la desconfianza en la colaboración, ¿no? En el trabajo colaborativo, en ese tipo de plataforma de generación de contenidos de forma colaborativa. Y una de las cosas más me han impresionado este año han sido dos cosas. Y una de ellas fue una conferencia que oímos en nuestro Congreso Internacional de Educación y Museos, de alguien que para mí es como mi padre espiritual, de cierta manera, ¿no? Así se está diciendo, que es un bravo muy mayor y está enfermo de Alzheimer, pero que todavía tiene las facultades en orden, que es Eisner. Y Eisner decía que vamos a intentar dar 4 ideas fundacionales, ¿no? Eso es lo que quiero ahora plantearos. Unas ideas claves, fundacionales, de lo que ha sido, de lo que creemos que hemos intentado transmitir entre todos en este curso, ¿no? Por un lado, sociabilidad, participación. Nosotros somos nuestra sociedad. Las instituciones nos debemos a los demás. Las instituciones tenemos que ser democráticas, tenemos que dejar las puertas abiertas a la participación ciudadana. Esa es una idea que creo que ha ido, se ha planteado en la mayoría de las intervenciones que ha habido en este curso. Naturalmente siempre pensando en qué queremos y cómo queremos esta sociabilidad. Hay que reflexionar sobre qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar. Y para eso hay mucho, hay un espectro muy grande, ¿no? La economía del medio, por repetirlo, porque todo es una escala, podemos gastar mucho dinero y muchos medios, pero podemos hacer nada y ser muy efectivos. Y ejemplos ha habido aquí, especialmente Pilar nos ha mostrado cosas que no cuestan esfuerzo, ya no digo dinero, sino esfuerzo, y son cosas que han sido muy efectivas. Por ejemplo, de arriba y abajo, el bloque este que a mí me fascina y yo le veo casi todas las semanas, tampoco es que sea muy activo, pero me fascina porque es la voz de los que no tienen voz. Es la voz de los vigilantes de sala de un museo. Los que están ahí, que muchas veces son menospreciados por todos. Hasta los que somos más menospreciados somos los de educación. Y son gente que tiene una visión del museo muy interesante para nuestro trabajo. Y ellos, la escala de ese proyecto es mínima. Son ellos con su buena voluntad y un blog, no está nada. De vez en cuando hacen un post que se burlan de no sé quién, que se ríen no sé cuántos, que bromean con no sé cuántos, o que cuentan sus miserias, sus problemas, sus sufrimientos, ¿no? La escala. Otra cosa, otra idea fundacional, que yo llamo clave, es que este curso nos ha tenido que hacer reflexionar sobre algo que es lo clave, que es reflexionar sobre nuestra institución. Yo creo que eso es una de las cosas que me habéis transmitido cuando hemos hablado, ¿no? Que trabajáis en instituciones, ¿no? Que os hace pensar en cómo hacer llegar estas cosas, pero también en cómo es nuestra institución, cómo se relaciona con los demás, cómo se sociabiliza, cómo se organiza.
Y eso me parece que es una cosa muy clave en este curso, ¿no? Lo que hemos pensado en nosotros mismos, como institución o como profesionales, ¿no? O como futuros profesionales, ¿no? Esa es una idea que Pilar también ha planteado hace un momento, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que en el museo, hoy por hoy, hay tres motores de cambio. Tres motores para hacer cambiar esa mentalidad que decimos que es tan difícil cambiar en los museos. Hay tres motores. Yo estoy convencido. Llevo diciéndolo muchos años que educación es el motor del cambio ideológico, conceptual en los museos. 10 años y no ha llegado. Lo vuelvo a decir. Siempre defenderé eso. Algún día llegará. Somos el motor del cambio. Pero también hay dos motores del cambio, la difusión, la comunicación es otro motor de cambio. Algo está cambiando también en eso. Porque la difusión, la comunicación ha cambiado y el objeto final, que es el usuario, el visitante, el posible visitante, también está cambiando. Y los departamentos de comunicación también están cambiando, porque los medios están cambiando. Y el otro motor, el tercer motor, es este, el que hemos trabajado. La tecnología hay que entenderla también como un motor de cambio de nuestras instituciones. Y eso yo creo que alguno lo ha planteado al final, Miquel, al terminar, de cierta manera ha hecho una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre este tipo de cosas, hacerme cambiar y hacer cambiar mis proyectos, mis futuras actuaciones. Ha sido un curso de contrastes, alguna gente le ha sorprendido algunas ponencias, pero yo, si soy fiel a mi idea de museo abierto y mi idea un poco democrática, la vieja usanza, ¿no? Aquí tiene que haber voces de todo. Evidentemente era un curso muy centrado en lo que hay, lo que viene, lo que está pidiéndose en otros sitios y un poco transmitir eso a otras instituciones, a otros museos, pero había que hacer, tenía que haber contrastes, ¿no? Tenía que haber gente que no creyera en la web 2.0, tenía que haber de todo un poco, ¿no? Gente que planteara experiencia, pero también gente que planteara teoría. Yo lo que no quería un modelo de curso en el que la teoría la diera la universidad y la experiencia a los museos. Por eso ha habido universidades que han planteado experiencia, como por ejemplo ha hecho Nicoleta hoy, y universidades que han planteado teoría, pero también ha habido profesionales de la cultura, de los museos, del turismo, que han planteado su experiencia, pero también otros han planteado su reflexión teórica, porque al fin y al cabo el profesional del museo tiene que ser un profesional, esto es la gracia de todo mi departamento, un profesional reflexivo, pero igual que lo tiene que ser el panadero o el señor de la entrada